Amanecer con Dios. Ser fuertes en el servicio a Dios está estrechamente vinculado a que nuestro aposento con Dios no esté vacío. Uno puede elegir ser un perdedor en el servicio del Señor y para eso lo único que hay que hacer es no hacer nada. Vivir al mismo nivel de los demás que no buscan el rostro de Dios garantiza un servicio frustrante tanto para el que ministra como para los ministrados. Definitivamente el reto mayor para el que anhela servir en la obra del ministerio es su preparación individual en la presencia de Dios. Ahora más que en el Antiguo Testamento, tenemos el privilegio de hablar libremente con el soberano Padre en plena certidumbre que nos escucha y nos da lo que le pedimos. Hoy les queremos presentar a algunos hombres y mujeres de la Biblia que planearon ordenadamente su cita diaria con Dios. El primero que les presento hoy es Daniel, de quien hablamos en el devocional pasado. Él tenía organizado su devocional privado. Cuando la Biblia se refiere a su vida continua de oración, aún en los días de persecución, dice, oraba como lo solía hacer antes. Eso da a entender que había disciplinado su vida ajustándola a la necesidad de buscar a Dios. Luego conocemos a Cornelio, quien aún antes de entender a cabalidad el evangelio, tenía organizado su devocional privado. Cuando Dios lo recompensó enviándole un ángel con orientación para traer a Pedro a su casa y hablarle a su familia la palabra, testifica de él la Biblia que oraba a Dios siempre. Hechos 10:1. Fue estando a solas con Dios en ayuno a eso de las 3 de la tarde que el ángel le visitó. Asimismo, las mujeres cristianas de Filipos tenían organizada su vida de oración. Ellas se reunían fuera de la puerta de la ciudad junto al río para orar. Cuando la Biblia habla de aquel lugar de oración, otra vez da el dato de una disciplina al decir donde solía hacerse la oración. Hechos 16:13. Y el ejemplo supremo es el de nuestro Señor. Jesús tenía organizada su vida de oración. En el contexto de su apresamiento en Getsemaní, se dice que se fue allí como solía al monte de los olivos. Lucas 22:39. Ahora, es importante para una vida ordenada de oración apartar un tiempo para estar en privado con Dios. Por ejemplo, David le dijo al Señor, de madrugada te buscaré. Salmos 63, 1-3. Este pacto con el tiempo para orar lo hizo estando en el desierto de Judá en días cuando su propio hijo Absalón lo había traicionado. En este momento difícil había subido la cuesta del monte de los olivos y la había subido llorando. Segundo de Samuel 15, 23 y 28. También el profeta Isaías tenía apartado un tiempo para orar. Él dijo a Dios, en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Isaías 26:9. Y por último, es importante tener un sitio donde orar. Jesús nos dijo, mas tú cuando ores entra en tu aposento. Mateo 6:6. Pero también varios profetas del Antiguo Testamento y Jesús oraron en los montes. Por ejemplo, Moisés oró en el monte Sinaí. Éxodo 19:3. Elías oró en el monte Carmelo. Primero de Reyes 18:42. Jesús oró en el monte de los olivos en Lucas 21:37. Igualmente, el rey Ezequías subió solo al templo a orar por un milagro de salvación cuando los enemigos amenazaban con destruir Jerusalén. Segundo de Reyes 19:14. También Juan el Bautista oraba en el desierto. Allí estuvo solo, preparándose espiritualmente hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas 1:80. Pero Pedro usó una azotea para ayunar y orar, y allí recibió la revelación que el evangelio es también para los gentiles. Hechos 10:9. Por circunstancias de persecución y desierto, Juan, el anciano, estaba en el espíritu en el día del Señor en una isla rocosa llamada Patmos. Apocalipsis 1, 9 y 10. Allí recibió la gran revelación de Jesucristo en el Apocalipsis. Y el sitio más común para la oración es el templo. Recordamos que Ana, quien dio a luz a Samuel, uno de los más grandes profetas de la historia, recibió contestación a la oración por un hijo, orando sola en el tabernáculo de Silo.
Primero de Samuel 1, 9 al 11. En el templo también estaba la otra Ana, hija de Fanuel, viuda desde hacía 84 años, pero no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Lucas 2:37. Y Jesús dijo, hablando del templo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Marcos 11:17. Amados, imitemos a Jesús, quien enseñaba, predicaba, sanaba enfermos y echaba fuera demonios, pero tenía una vida de profunda oración. La vida de oración es el combustible efectivo del servicio cristiano. Pidamos al Señor que nos dé esa sed que produce la palabra sazonada con sal. Entonces podremos decir con el salmista: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Que el Señor te bendiga.